Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derechos Humanos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión síncrona, como corresponde a cada materia. Como asesora, voy a tener esta sesión con ustedes para hacer una revisión minuciosa de las actividades que van a estar realizando y con las cuales van a acreditar su materia. Entonces, me hubiera gustado mucho que me hubieran acompañado hasta ahorita que son las 6:05. No ha ingresado ningún alumno, probablemente por situaciones de trabajo u otras cuestiones en las que ustedes pudieran estar ocupados, pero voy a grabar esta sesión síncrona a la que invité a todos ustedes. Desde el día de ayer puse el enlace de Zoom. La voy a grabar para que la puedan ver en cuanto tengan tiempo. La tomen en cuenta porque aquí les voy a dar varias recomendaciones importantes para que puedan acreditar su materia satisfactoriamente. Y de hecho, la primera recomendación que yo les quiero dar es que deben revisar puntualmente todos los avisos que yo les he compartido en plataforma, porque en estos avisos yo le voy dando seguimiento a cada una de las actividades, les recuerdo las fechas de entrega. Desde el primer día de la materia yo ya les compartí el cronograma, que es obligatorio su cumplimiento de acuerdo a los lineamientos del aula virtual de la UB. Entonces, pues yo les voy a pedir que se apeguen al cronograma para entregar sus actividades, sobre todo para que puedan tener la posibilidad de hacer los dos envíos en caso de ser necesario. Aunque ustedes ya saben que de acuerdo a las políticas de segundos envíos, en el segundo envío no podrán obtener más de 80% de calificación. De aquí la importancia de que ustedes traten de cumplir con sus actividades al pie de la letra para que puedan obtener la máxima puntuación desde el primer envío. ¿Sí? Entonces son recomendaciones muy puntuales. También en el avisos de plataforma les compartí las políticas del curso, las reglas bajo las cuales se tienen que regir en su materia para que le saquen el mayor provecho. ¿Sí? Una de ellas es precisamente asistir a esta sesión síncrona, pero en caso de no poder hacerlo, ver las grabaciones. Hoy mismo al terminar la sesión, más tarde en la noche, porque hay que hacer ahí una conversión, yo voy a subir las grabaciones en plataforma para que puedan tener acceso a ellas. No les recomiendo hacer las actividades y entregarlas sin haber revisado, ¿no? Aquí estas recomendaciones, porque son importantes. A veces no leemos todas las instrucciones bien o las entendemos de una manera distinta de cómo realmente son. Entonces yo les recomiendo mucho que revisen entonces todos los avisos y vean estas grabaciones. Acuérdense que los avisos es el canal de comunicación que tienen ustedes, en su caso conmigo, que soy su asesora, y va a ser importante que estemos en comunicación también por cualquier duda que ustedes puedan tener. Me pueden escribir al mensajero de la plataforma o a través del correo institucional que también se los he compartido en avisos. Entonces, vamos a iniciar con esta revisión de nuestra materia de derechos humanos. En este caso, eh, a ver, vamos a ver aquí. Ay, no sé por qué no me permite avanzar un segundito. Bueno, bueno, las actividades que van a estar realizando,
me permite. Ahí está. Bueno, las actividades que vamos a estar realizando son, en el reto uno, una investigación y respuestas, reflexión y respuesta a unos planteamientos. En el reto número 2, vamos a investigar 5 casos emblemáticos en los que se hayan violentado derechos humanos. Y esto los van a tomar de las páginas oficiales de derechos humanos, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Van a investigar estos casos. En el reto número 3 van a elaborar un cuestionario sobre la Corte Nacional de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es sobre la convención y la declaración. El reto 4 van a llenar una tabla de información relativa a las declaraciones y convenios de los derechos humanos y van a responder unos planteamientos. Y en el reto 5 van a hacer un ensayo basado en una investigación y respuesta a algunos planteamientos. Vamos a revisar uno por uno, son 5 retos. El primer reto, la primera parte. Bueno, este es uno de los retos más sencillos en donde prácticamente es introductorio a la materia porque ustedes tienen que elaborar su propio concepto de derechos humanos. ¿Qué entienden ustedes por derechos humanos? Y lo tienen que exponer con sus propias palabras, lo que ustedes entiendan. Después de haber leído todos los materiales del curso que se proporcionan, van a redactar cómo lo consideran ustedes. En el punto número 2, van a investigar la definición de derechos humanos de 3 autores distintos. Bueno, aquí ustedes lo van a investigar y van a sentar esas definiciones. En esta parte, obviamente, sí pueden transcribir, copiar este concepto tal cual lo señala el autor, pero para no incurrir en algún tipo de plagio, acuérdense de hacer la cita y la referencia correspondiente de cada autor, ¿sí? Acuérdense que el sistema de citación que establece la UB es el sistema APA. Ustedes pueden descargar de cada reto este archivo en PDF de los lineamientos APA. De todas maneras, yo al terminar la reunión les voy a compartir en avisos el manual APA para que de ahí se guíen para elaborar sus citas y referencias. Voy a hacer un paréntesis en esta parte hablando del manual APA. He observado cierta resistencia de muchos estudiantes que se resisten a aprender a citar y referenciar en APA, siendo esto fundamental e importante para sustentar sus actividades. ¿Y por qué observo la resistencia? Bueno, porque no aplican las normas tal como son. Miren, este manual APA que nos comparte la UVEG viene explicado en términos muy sencillos y claros, no tiene nada de difícil, solo es cuestión de decidirse a leerlo. Eso es todo, ¿sí? Las citas y las referencias no son lo mismo. Las referencias van en la parte final de cada actividad. Ahí es en donde se redactan los datos completos de las fuentes de consulta revisadas para elaborar la actividad. Y las citas van en el contenido. Se anotan exactamente en la parte de contenido que ustedes están utilizando del autor o de la fuente de consulta. Estas citas son cortitas, son breves, solo lleva el primer apellido del autor y el año de edición. Y en las referencias que van en la parte final van todos los datos, autor con inicial del nombre, el año de edición, el título de la publicación, el libro o
lo que sea, ¿no? Ustedes saben que hay un formato de referencia distinto para libro, revista, video de YouTube, publicación periódica, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que irse al manual para ver si lo que ustedes leyeron fue un libro porque lo tienen en su casa, bueno, cómo se hace la referencia del libro y cómo se hace la cita. Si lo que ustedes leyeron fue un archivo digital en PDF en la web, bueno, deben ver cómo se hacen las referencias de este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, hay para cada tipo de fuente de consulta un formato distinto que ustedes tienen que elaborar. Entonces, no es lo mismo cita y referencia. Es muy sencillo guiarse por el manual para aprender a hacer las referencias y las citas en el contenido. Pero si ustedes solamente hacen referencias y no hacen citas, les está faltando esa parte. A muchos estudiantes se les hace muy sencillo copiar textos de internet, pero ahí incurren ustedes en un plagio porque la tarea no la están elaborando ustedes por sí mismos con sus propias palabras, sino están tomando contenidos ajenos, sea de otro autor o de otra página. Y entonces es cuando incurren en ese plagio, copiar y pegar. Y ya se convierte en la actividad en un compendio de citas de otros autores o de las ideas de otros autores o la copia íntegra o total de otra página, ¿no? Entonces, hay que evitar el plagio, ¿no? Además que haciéndolo con sus propias palabras, ahí se va a ver reflejado su aprendizaje, ¿sí? En este caso, esta es una de los únicos retos, creo que es el único de los 5 retos, en el que sí van a copiar textualmente 3 conceptos de derechos humanos porque les pide investigar estos 3 conceptos de 3 autores distintos. Pero para no incurrir en el plagio, deben hacer la cita y la referencia. ¿De dónde tomaron ese concepto? ¿Sí? Como les decía, muchos acostumbran copiar textos, pegar, pero no hacen la cita y la referencia, porque como no la tienen, solo copiaron y pegaron y se resisten a usar el manual. Entonces lo que hacen es, pues, buscar citas y referencias X en la web y solo las copian y las pegan. Entonces ahí es donde incurren en el plagio. Ahí es con conocimiento, ¿no? Y a veces es con desconocimiento porque se les hace fácil copiar el enlace de donde lo sacaron y pegar el enlace ahí, pero entonces tampoco están haciendo la cita y la referencia, ¿no? Están evitando esa parte. Entonces, es muy importante que ustedes hagan citas y referencias para sustentar correctamente estas actividades, ¿sí? Esta entonces es la única parte. También es importante que ustedes entreguen en orden su actividad. Si ustedes se dan cuenta, el punto número 1 es el concepto de ustedes. ¿Qué entienden por derechos humanos? Y lo redactan. Punto número 2, investiga la definición de 3 autores y como segunda parte ponen ahí los conceptos, ¿sí? Hay quien acostumbra a pegar toda una página. Es que la CNDH dice que los derechos humanos son y pegan todo. No. Solamente extraigan el concepto de derechos humanos, porque si no vuelven a incurrir en el plagio, ¿no? Fíjense que el manual APA también señala los tipos de plagio, por eso lo deben de leer, para que ustedes conozcan todos los tipos de plagio, que es toda una clasificación, y puedan evitar incurrir en alguno de estos tipos de plagio. Uno de ellos, y que yo veo que es el que cometen con mucha frecuencia los estudiantes, es el plagio por extensión. Bueno, ¿y este cuál es? Bueno, pues es que copian extensiones de diferentes páginas. La cuestión es que de su reto, la mayor parte, o sea, más del 50%, es copia de diferentes autores. Entonces, la extensión de su actividad es más ajena que propia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la copia textual de los contenidos de otros autores es mayor a la de autoría propia. Ese es el plagio por extensión. Entonces, ustedes copian y pegan, aun cuando señalaran citas y referencias, ¿eh? De donde lo están tomando,
Estos contenidos ajenos no deben rebasar el contenido de su propia autoría. Siempre el contenido de su autoría debe ser mayor al que ustedes tomen o copien de otros autores. ¿Sí? Las citas solamente son como una guía, una idea que toman de un autor, porque efectivamente deben consultar autores que dicen de los derechos humanos, cuáles son los conceptos base, ¿no? Sí, claro, lo tienen que estudiar, pero al momento de hacer la actividad con sus propias palabras, hagan uso de la paráfrasis, redactar los mismos contenidos, pero con sus propias palabras, a manera que se vea que ustedes entendieron, comprendieron el tema y lo están redactando tal como lo están aprendiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, en el paso número 3, después de haber señalado los conceptos de los tres autores distintos, vienen las características que encuentran en común en esas tres definiciones, ¿sí? Enumeren sus características, señálenlas, ¿sí? Ese es el tercer paso. El cuarto, investigar y enumerar 10 derechos humanos. Investiguen los derechos humanos. Si quieren, los pueden explicar brevemente, ¿no? El derecho a la vida, ¿por qué? Bueno, y ustedes lo explican con sus propias palabras. El derecho a la libertad, y lo explican con sus propias palabras, ¿sí? 10 derechos humanos. Hay veces que copian y pegan, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque como vienen uno tras otro los derechos en artículos del 1 al 30, se les hace sencillo copiar y pegar, pero volvemos a incurrir en lo mismo, ¿no? Un plagio. No, es solamente enumerar, citar estos derechos con sus propias palabras. Bueno, viene la última parte, posteriormente reflexiona y da respuesta a los siguientes planteamientos. Aquí es donde viene la segunda parte. Si los derechos humanos son para todos, y los tres planteamientos. Uno, ¿por qué hay miles de niños que mueren por hambre cada día? Número dos, ¿por qué hay miles de personas detenidas o en prisión por expresar sus ideas? Y número tres, ¿por qué hay miles de personas que no saben leer? Miren, estos son planteamientos en donde deben de reflexionar para poder argumentar. Estos deben estar bien, bien argumentados, ¿sí? Entonces, pues sí les voy a pedir que hagan una buena argumentación, ¿sí? Hay veces que contestan en una o dos líneas ya. ¿Por qué hay miles de niños que mueren cada? Pues porque no tienen para comer, punto. No, pues es que ahí no, no, jóvenes. Acuérdense que ustedes son estudiantes de derecho. Entonces deben de aprender a argumentar esas respuestas, ¿sí? Una buena argumentación es dar una explicación del por qué y buscar estas causas, las que ustedes consideren más importantes, ¿sí? Vayan a investigar en estos lugares donde en realidad está pasando esto, ¿no? En donde niños mueren cada día de hambre. Bueno, ¿cuál es la situación, el contexto en el que estos niños se desenvuelven? ¿Por qué está pasando esto? Incluso hasta pudieran citar un ejemplo concreto de esta situación. En alguna parte del mundo está sucediendo, ¿no? Entonces debe de haber pues una respuesta que de verdad fue reflexionada, analizada y está bien argumentada. Pero si ustedes me dan una respuesta de dos, tres líneas que se ve que ni investigaron, sino, bueno, pues porque tienen hambre y no les tienen sus papás para darles de comer, o sea, eh, bueno, ¿en qué parte del mundo pasa esto? ¿No? Sustenta esa respuesta, ¿no? Si es que esa va a ser, ¿no? Porque en la rúbrica de calificación viene, a veces dan respuestas muy ambiguas, ¿no? Como estas que yo les estoy dando, ¿no? Muy generalizadas, ¿no? No, el estudiante de derecho debe aprender a ser crítico en sus participaciones, debe analizar y reflexionar estas respuestas, buscar el por qué. Bueno, y lo mismo con las otras dos preguntas, ¿no? Esta es la segunda parte, la contestación de estos tres planteamientos. Y viene la última parte en donde ustedes van a realizar una conclusión, en donde deben expresar su opinión acerca de la situación de los derechos humanos en el Estado mexicano. Esa es la última parte. A veces he observado que los alumnos
hacen su actividad y se quedan hasta los planteamientos y ya no hacen la conclusión, porque como ven que aquí viene un cuadrito de formato en la plataforma, cómo lo deben hacer, ya no se fijan que dice 6, realiza una conclusión en la cual expreses tu opinión, entonces les falta la conclusión. Y finalmente, 7 como requisito fundamental y además aparece en la rúbrica de calificación, incluye citas y referencias en formato APA. Quien solo copia y pega un enlace de internet, eso no es una referencia en APA. Además, cualquiera puede copiar enlaces de internet. No, aquí ustedes tienen que demostrar de dónde tomaron la información, ¿sí? Entonces, sí deben sustentar correctamente esa información haciendo la cita y la referencia en APA como debe de ser. ¿Sí? Bueno, aquí ya en las cuestiones de forma que se solicitan, acuérdense que su portada debe tener los datos completos, la universidad, el módulo, el nombre del reto, su nombre, la matrícula, fecha de elaboración, el tipo de letra debe ser Arial, número 16 en color azul de su elección para la portada y en negrita el contenido, interlineado 1.15, ¿sí? Bueno, hasta aquí terminamos con el reto número 1. Vamos a pasar al reto número 2. El reto número 2 se denomina los derechos humanos, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, aquí la indicación es que ustedes deben investigar 5 casos que hayan sido emblemáticos y en los cuales se hayan violentado los derechos humanos. Y ustedes tienen que explicar por qué, argumentar por qué con sus propias palabras y deben señalar los artículos de la Constitución Política que fueron violentados, ¿sí? Bueno, estos 5 casos los van a investigar en las páginas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueden ser 5 de la misma o 2 de cada una y uno de la otra, bueno, como ustedes quieran. Aquí lo importante es que no copien ni peguen el caso completo. Miren, este es uno de los retos en los que muchos estudiantes a veces pueden incurrir en plagio. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Encuentran el caso de Campo Algodonero, ¿no? Por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como ven que es bastante el contenido, es un caso complejo en donde mataron a muchas mujeres, se comete feminicidio, pues entonces hay veces que se les hace muy sencillo copiar todo, ¿no? Incluso hasta el resumen de la Corte Interamericana completo y lo pegan. No, eso no es correcto, ¿no? Aquí ustedes deben leer el caso y resumirlo con sus propias palabras, porque son ustedes los que tienen que argumentar por qué es que se violentaron los derechos humanos de estas víctimas, de estas personas, ¿sí? Y ustedes explicarlo. No es necesario que hagan una extensión enorme de cada caso, ¿no? Breve, conciso, como ustedes lo entendieron. Expliquen cada caso, redáctenlo con sus propias palabras para que no vayan a incurrir en ese plagio. Ya les digo, aun cuando hicieran cita y referencia, pero lo copié de la página de la Suprema Corte, pero de la CNDH, de la Corte Interamericana. Bueno, sí, está ahí el enlace de donde lo tomaste, la referencia, pero ¿y la cita? Y si estos contenidos rebasan el 50% de su actividad, bueno, en las políticas de plagio de la UVEC no debe rebasar el 30%, ¿eh? El manual APA nos dice que el contenido debe ser de autoría propia y no rebasar el 50% en un plagio por extensión. Pero las políticas de la UVEC dicen que no debe rebasar el 30% de contenido un plagio. Entonces debe ser muy breves los contenidos que ustedes tomen, ¿no? Les hago esa recomendación. Estos 5 casos los deben redactar ustedes con sus propias palabras. Y ahí no se distraigan en cuanto a los artículos de la Constitución. He visto que a veces señalan,
los de la Declaración Universal o los de un tratado internacional, pero aquí la instrucción es muy concreta. Deben señalar los derechos que se violentan de nuestra Constitución y señalar esos artículos, ¿sí? Bueno, la segunda parte de este reto investiga tres casos en donde la Organización de las Naciones Unidas ha contribuido con la protección de los derechos humanos. Y es razón de lo mismo, ¿no? Aquí tienen que buscar los casos de la ONU, pero redactarlos con sus propias palabras, de forma breve, concisa, clara, que se entienda, pero no copiar todo el caso completo. También a veces observo que buscan notas periodísticas y copian todo la entrevista, la investigación que hizo el periodista, ¿no? De la nota donde lo tomaron y copian y pegan tal cual, pero entonces ya no es su argumentación, es la argumentación del periodista, ¿no? Y como no ponen cita y referencia, al hacer un análisis exhaustivo de su actividad, que tenemos un software en donde revisamos la actividad y pues detecta el plagio, ¿no? No, pues está copiado de tal o cual página. Entonces, no vayan a incurrir en eso, jóvenes, ¿no? Ustedes como estudiantes de derecho deben aprender a identificar estos casos, poderlos leer y explicarlos con sus propias palabras, y es lo que van a hacer con estos tres casos de la ONU, ¿sí? Y además señalar por qué fue que la ONU contribuyó a la protección de estos derechos, explicar por qué lo consideran así. Número 3 y último paso de la actividad, penúltimo paso. Describir un caso cercano en el cual se haya violentado algún derecho humano. Tienen que argumentar por qué se violentó y además citar el artículo de nuestra Constitución que haya sido violentado. Bueno, ustedes saben que las violaciones de derechos humanos suceden casi a diario. Es lamentable reconocerlo, pero a diario estamos escuchando noticias, ¿no? En las redes sociales, en la televisión, en algún periódico, ¿no? En donde dan la noticia de alguna violación. A veces nosotros las hemos vivido en carne propia, algún miembro de nuestra familia, algún vecino, algún familiar. Bueno, si lo conocemos el caso, lo podemos señalar. No es necesario poner nombres, ¿eh? Si no quieren, no lo pueden hacer, pero sí contar el caso. Nombres ficticios si quieren, ¿no? Un caso cercano en donde se haya violentado y explicar por qué y señalar el precepto violentado. Y por último, incluir citas y referencias en formato APA, ¿sí? Como les decía, es fundamental para sustentar sus actividades. Bueno, vamos con el reto número 3. Este es un cuestionario, aquí no hay mayor dificultad, este no es un reto que tengan que entregar en plataforma como los anteriores o como el 4 y el 5 que apenas vamos a ver. Aquí es directamente entrar a la plataforma, una vez que hayan estudiado los contenidos de la materia, van a distinguir en este cuestionario la importancia de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos como documento que concentra y da a conocer los derechos humanos existentes. Entonces, aquí solo es cuestión de estudiar los contenidos para poder hacer el reto 3. Vamos con el reto número 4. En este reto número 4, ustedes van a estudiar los tratados internacionales. Todos estos los ha ratificado el Estado mexicano. Entonces, de ahí la importancia que ustedes conozcan su contenido, sepan a partir de qué fecha entró en vigor, cuál es el propósito que persigue cada uno de estos instrumentos internacionales. Tienen que mencionar por lo menos 5 derechos humanos que cada tratado reconozca y protege. Y por último, van a mencionar las características particulares de cada uno de estos instrumentos. Si ustedes se dan cuenta, es una tablita, ya viene en columnas y filas. Son 6 tratados internacionales. Obviamente, para elaborarlo, tendrán que ir a consultar cada tratado internacional, leerlo, revisarlo, estudiarlo, a quién va dirigido, la fecha de entrada en vigor, la ubican inmediatamente al inicio de cada tratado. El propósito que persiguen igual viene en el preámbulo de cada uno o en los primeros preceptos.
Los derechos humanos que protege están en el contenido, en sus artículos, ¿no? Y una vez que hayan revisado cada uno, ustedes mismos van a poder detectar esas características particulares de cada uno de ellos. Entonces, hago la recomendación que es preferible descargar este archivo porque ahí ya viene la tabla completa, ¿sí? Si ustedes, he visto que a veces la quieren reproducir en otro archivo, hacerla, lo pueden hacer, pero que no se les olvide una columna. Me han entregado actividades en donde solo vienen dos columnas y se comieron dos. Entonces ya el reto va a estar incompleto porque la información es incompleta o no es precisa. Le cambian el título a veces a las columnas, dejan un tratado o dos fuera, ya no toman en consideración los seis, ¿sí? Entonces, si ustedes descargan el archivo, pues ya está elaborado, solo tienen que rellenar estas tablas. Bueno, esa es la primera parte. No se olviden que no deben transcribir los artículos de los tratados, porque a veces se les hace muy sencillo, del primero, Declaración Universal, copio los primeros cinco artículos y ¡pum! Los pegan ahí en derechos humanos. No, porque vuelven a incurrir en el plagio. Es, leo el tratado, identifico cuáles son los derechos y voy anotando los derechos. Es más sencillo hacerlo así, pero de ninguna forma vayan a copiar el contenido de los artículos, por favor, jóvenes. Y si copian una idea principal o un texto que sea fundamental para su elaboración, no se olviden de hacer las citas. ¿Sí? Y las referencias al final, que obviamente entre las referencias, como mínimo, deben aparecer estos seis tratados internacionales, porque son las fuentes de consulta. Bueno, viene la segunda parte. Tienen que hacer un análisis de estas declaraciones, ¿sí? Una vez que ya hayan hecho su tabla, van a contestar los siguientes planteamientos. El primero, ¿consideras que las declaraciones, convenciones o pactos internacionales hacen valer los derechos humanos inherentes a toda persona? Y argumenta por qué. Obviamente ahí va a ser una opinión personal. Si ustedes piensan que sí se pueden hacer valer estos derechos en estos instrumentos, bueno, digan por qué. Dos, imagina que eres el embajador de México ante las Naciones Unidas. ¿Cuál sería el tema referente a los derechos humanos que abordarías durante un foro en la sede central de la ONU y por qué? Lo mismo, ¿no? Van a explicar con sus propias palabras. Y por último, ¿de qué manera el Estado mexicano puede contribuir de forma efectiva con la salvaguarda de los derechos humanos? Bueno, pues también tienen que argumentar y exponer cómo lo consideran ustedes, ¿no? La verdad, yo me he sorprendido, muchos estudiantes tienen tan buenas ideas de estas respuestas, ¿no? Y bien argumentadas. Todos los estudiantes de derecho deben ser muy críticos al momento de contestar estos planteamientos y dar su punto de vista personal y debidamente sustentado, ¿no? Y bueno, la tercera parte, esto debe estar tanto la tabla como los planteamientos en un documento de Word. Debe contener todos los datos de identificación, nombre de la licenciatura, del módulo, la matrícula, nombre del reto, nombre de su asesor educativo, fecha de elaboración. La investigación va a estar en la tabla y el análisis son la respuesta de los tres planteamientos. Al final, no se les olvide incluir citas y referencias en APA. Bueno, hasta aquí terminamos con el reto número 4 y vamos con el último que es el reto 5. En la primera parte, bueno, ustedes van a realizar para poder elaborar su ensayo una investigación referente al Sistema Europeo de Derechos Humanos. También al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir de esta investigación que ustedes realicen, van a estar en condiciones de poder elaborar su ensayo. En este ensayo, ustedes van a dar respuesta a estos cuestionamientos. Primero, ¿qué tipo de asuntos resuelve?
cada uno de estos sistemas, ¿eh? El sistema europeo, el sistema interamericano, la Corte y la Comisión. ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Cómo se integra? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Y dar un ejemplo sobre un caso resuelto por cada órgano internacional de los que ya investigaron. El ensayo debe contener una introducción y una conclusión. Aquí voy a hacer énfasis, ¿qué es un ensayo? En un ensayo, ustedes hacen una narración en estilo de prosa, sus argumentos, de acuerdo a su particular punto de vista. Un ensayo no es un cuestionario con respuestas, porque dice ensayo, a veces los alumnos hacen ensayo y ponen como concepto, ¿no? El sistema europeo y copian el concepto. Sistema, el concepto. Y luego, ¿qué tipo de asunto resuelve? Y van contestando el cuestionario, pero ahí ya no es un ensayo. Entonces, no pierdan de vista qué es un ensayo. Un ensayo está estructurado por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Incluso ahí mismo en el reto viene qué es un ensayo, por si no se acuerdan, pero esto lo aprendimos desde la primaria, en la secundaria y en el bachillerato, cómo elaborar un ensayo. Entonces, un ensayo no es un cuestionario. El que en el ensayo den respuesta a estos cuestionamientos es muy distinto y lo deben hacer de forma argumentativa, ir explicando el sistema europeo, narrando en forma de prosa, redactando sus argumentaciones y dando respuesta a cada supuesto. ¿Sí? Bueno, introducción, desarrollo y conclusiones. Y bien estructurado, ¿no? ¿Dónde empieza la introducción? La introducción, acuérdense que por eso se denomina así. Van a introducir al lector al tema sobre el cual ustedes van a hablar, van a opinar. Luego viene el desarrollo, en donde contestan estos planteamientos y respecto de cada órgano internacional. Finalmente viene la conclusión del tema. ¿Cómo concluyen ustedes? ¿Cuál es su punto de vista después de haber realizado todo ese desarrollo, su perspectiva respecto de este tema? ¿Sí? Como conclusión, finalmente deben integrar, ay, que me brinqué a la segunda parte, a un documento de Word o ensayo que debe de tener la portada con sus datos de identificación, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las citas y referencias en formato APA. Acuérdense que para ello ustedes van a tener que consultar las páginas oficiales o algún documento en donde encuentren unas fuentes que sean confiables, fidedignas, ¿no? No páginas en donde no se sabe ni quién es el autor. Si es que van a consultar algo, debe ser en las páginas oficiales de estas cortes, de estos sistemas de derechos humanos y hacer las citas y las referencias de acuerdo al manual APA. El ensayo debe tener una extensión mínima de 4 cuartillas, sin contar la portada ni las referencias, porque hay veces que, como dice 4 cuartillas y ya con la portada están contando una, pero no, esos son los datos de identificación, eso no forma parte del ensayo, ¿sí? Ni las citas ni las referencias, esas van al final. El ensayo solo es introducción, desarrollo y conclusión, esas deben ser las 4 cuartillas. ¿Sí? Letra Arial número 12 sin interlineado y deben cuidar en todo momento su ortografía porque, bueno, también viene en la rúbrica de calificación. Y bueno, prácticamente estos serían los 5 retos que ustedes deben realizar. 4 de estos, que son los que explicamos hoy, que van a entregar en plataforma, en documentos de Word. Bueno, pues eh, espero que no tengan ninguna duda, pero si tienen alguna duda, con toda confianza, yo les voy a pedir que se pongan en contacto conmigo en el mensajero de plataforma o en su correo institucional.
Es muy importante que tengan activado su correo institucional. He observado que algunos estudiantes, desde que les asignan el correo cuando ingresan a la UVEG, no lo utilizan, no lo activan. Esa es la razón por la cual cuando yo pongo avisos en plataforma, pues no les llega el aviso inmediato a su correo o a su celular. Ahora en el celular es la tecnología, la verdad hay que explotarla, ¿no? En el celular uno puede activar el correo institucional de la universidad y así cuando su asesor pone un aviso, inmediatamente ya les está llegando a su teléfono. Entonces yo les sugiero que lo configuren de esa manera para que estén al pendiente de todos los avisos. Además, como ustedes saben, el cronograma de la materia que yo ya les compartí señala los días, las fechas en que ustedes tienen que estar entregando sus actividades, ¿sí? En este cronograma, miren, voy a dejar de compartir y les voy a compartir el cronograma. Aquí vienen las fechas de inicio de la materia, desde el 10 de febrero al 5 de marzo. Por ejemplo, ¿no? Los primeros dos retos tienen 10 días para entregarlos, del 10 al 19 de febrero, para tener derecho a un segundo envío. Pero si ustedes entregan después de estos 10 días, es decir, el día 20, ahí ya no van a poder hacer dos envíos, solamente les va a quedar uno. Luego, los retos 3 y 4 tienen 7 días para entregarlos, del 19 al 25 de febrero, para tener derecho a hacer dos envíos. Pero si lo entregan después, o sea, el 26, por ejemplo, ya no pueden hacer dos envíos, solamente uno. Ahora, el quinto reto, tienen 7 días para entregarlo, desde el 25 hasta el 28 de febrero, con derecho a un segundo envío. Pero si lo entregan después, del 1 al 5 de marzo, ya no se puede hacer un segundo envío, solo uno. Y de acuerdo a las políticas de segundos envíos de la UVEG, del 1 al 5 de marzo, que es la última semana de actividades, ya no es posible hacer segundos envíos. También ya les compartí las políticas de segundos envíos en plataforma. De todas maneras, bueno, aquí las voy a poner rápidamente para que no se les vaya a ir ningún detalle. Política sobre segundos envíos. Este es de la UVEC directamente. Acuérdense que desde el viernes, que es el último día, 28 de febrero, pero de sábado a miércoles, ya no se pueden hacer segundos envíos, porque muchos entregan al final los envíos pendientes, los segundos envíos, que también de acuerdo a las políticas, los segundos envíos solamente tienen 3 días para elaborarlos. Si ustedes no hacen la entrega de su segundo envío dentro de los 3 días siguientes, se va a tener que asentar la calificación del primer envío, ¿sí? Esto de acuerdo a los lineamientos de aula virtual de la UVEG. Entonces, bueno, soy muy precisa en todas estas indicaciones. Hay veces que estamos ya en los últimos días y están insistiendo repetir los retos. No es posible, jóvenes. Por eso yo les pido que pues se sujeten al cronograma de la materia, ¿sí? Por mi parte, es todo. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta sesión. Inmediatamente voy a subir las grabaciones más tarde, que ya se hayan realizado las conversiones, para que puedan verlos en cuanto ustedes tengan tiempo. Y ya saben que cualquier duda sobre su materia me pueden contactar por el mensajero de plataforma o al correo institucional. Yo les puedo dar la retroalimentación que necesitan dentro de 24 horas y calificar sus retos dentro de 48. ¿Sí? Hago la precisión nuevamente porque hay veces que me preguntan algo y como yo tengo 24 horas para contestar, después observo que a la siguiente hora que preguntaron me están insistiendo que quieren la respuesta y a la siguiente hora y a la siguiente, pero son 24 horas. Si ustedes esperan hasta el último momento para preguntarme, o sea, un día antes del cierre de materia, obviamente no hay garantía de que yo les vaya a contestar, porque a veces que las 24 horas vencen después del cierre de la materia, ¿sí? Entonces, si van a hacer una consulta con tiempo, o a veces la hacen en la última semana,
cuando ya no es posible hacer segundos envíos. Entonces, les recomiendo que por favor con tiempo eh, ustedes hagan sus tareas y pregunten todas las dudas que tengan. Bueno, por mi parte sería todo, jóvenes. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Terminamos la sesión. Buenas noches a todos.